Dios me los bendiga. Bienvenidos a nuestro Viernes de Fe. Este día queremos saludarles a cada uno de nuestros amigos suscriptores, a cada uno de nuestros amigos de Barak TV, a cada uno de nuestros amigos de las diferentes redes sociales y también queremos enviarles un saludo afectuoso a los hijos de la casa Barak. Bienvenidos todos a nuestro Viernes de Fe. Como usted sabe, pues aquí estamos trabajando para el reino de Dios, intentando compartir el evangelio de la palabra de Dios en todo momento y en todo tiempo, ¿verdad? En esta hora, pues quisiera recordarles que estamos llevando un hermoso estudio que se titula Cómo crear finanzas en tiempos de crisis. Hemos estado hablando de cómo administrar las finanzas en tiempos de crisis. Y nos estamos enfocando también en este asunto de generar los recursos, ¿verdad? De crear nuevas riquezas. Y todo esto con el propósito de enfrentarnos a una vida tan difícil que se nos presenta para los siguientes años. Y muchas personas, muchos creyentes se han hecho la pregunta, ¿hasta qué punto son buenas las finanzas o son malas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver? Y entonces nosotros hemos buscado en la palabra del Señor la respuesta a todas estas interrogantes. Y quiero recordarles, pues en el mundo donde vivimos han habido dos corrientes teológicas que han estado en nuestro medio, yo diría en el medio de la iglesia del Señor, en el pensamiento cristiano. La una es la teología de la pobreza que nos habían enseñado por mucho tiempo y que nosotros lo habíamos creído también, nuestros abuelos también lo creían. Y esa teología enseña de que la pobreza es sinónimo de piedad, la pobreza es sinónimo de espiritualidad y que los pobres tienen el reino de los cielos y cosas como esas. Pero también está la teología de la prosperidad que hoy en día pues se predica desde los altares donde se pregona de que la prosperidad, la provisión, la abundancia, las joyas, qué sé yo, las riquezas son muestras del favor de Dios, son yo diría, la expresión de una correcta espiritualidad de los seres humanos. Y entonces hay una pugna entre estas dos teologías y en medio está el pueblo del Señor, está la iglesia que no sabe por dónde ir y muchas veces algunos han abrazado la teología de la pobreza y otros han abrazado la teología de la prosperidad. Pero quiero decirle algo, las dos teologías están equivocadas, están incorrectas. Por lo que hace falta que nosotros ya de una vez encontremos en la palabra del Señor cuál es la respuesta, por dónde debemos ir nosotros los seres humanos con respecto a este asunto de las finanzas. Sabe, también hay una mentalidad dentro de la iglesia del Señor, de los cristianos, de que las riquezas son malas, de que las riquezas son muchas veces provistas por Satanás para apartarlos de los caminos de Dios. Pero quiero decirle, ahora hay una realidad tan diferente, ¿verdad? En este tiempo, ahora mismo, en 2020, este año, nos ha tocado vivir una crisis mundial, nos ha tocado vivir una situación tan adversa, nunca antes imaginada. Y entonces hoy la gente está pensando y no sabe cómo resolver esta situación financiera, hasta qué punto se debería de buscar lo que antes muchos teólogos de la pobreza aborrecían las riquezas y decían que eran mundanas. Y los de la teología de la prosperidad ahora no saben cómo argumentar sus creencias porque no hay finanzas, ¿verdad? Y muchos de la teología de la prosperidad simplemente habían enfocado que la prosperidad les vendría por el simple hecho de sembrar y poner lo que ellos llaman, ¿verdad? Simplemente la semilla y todas estas cuestiones. Entonces, mis amados, sí hace falta que en este día, en esta hora y nosotros en este tiempo encontremos la respuesta con la palabra del Señor. Así es que en este Viernes de Fe y en este programa Vida de Fe, pues queremos seguir y continuar con estos principios que nos enseña Dios para que podamos nosotros administrar correctamente las finanzas, ¿verdad? Como cristianos, para que nosotros podamos generar las riquezas, para que nosotros podamos multiplicar esas riquezas, pero todo a la manera de Dios y sin prejuicios. Entonces, en esta noche, pues vamos a tratar ya el quinto principio. Hemos tratado 4 principios
que si usted no sabe cuáles son, pues dése un paseíto por allí, por YouTube, y allí están, ¿verdad? Están las grabaciones de las otras conferencias que hemos tenido cada viernes, ¿verdad? En los viernes de fe, ahí está. Y en esta noche nosotros vamos a tocar un punto muy importante y tiene como título: la riqueza se multiplica solo cuando se aplica correctamente los factores de producción. Le repito otra vez, la riqueza se multiplica solo cuando se aplican correctamente los factores de producción. Y para esto, como yo le dije, algo muy importante: nosotros no enseñamos finanzas desde el punto de vista de las ciencias económicas ni del humanismo, sino que queremos enfocar lo que la Biblia, lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a las finanzas. Y por eso vamos a ir a Lucas capítulo 19, versículo 11 hasta el versículo 27. Y aquí hay una parábola, ¿verdad? Que Jesús mismo la contó para enseñar verdades. Le cuento que le comento que una parábola en la época de Cristo era una forma de enseñanza, ¿verdad? Era un método de enseñanza para los discípulos, para la gente que quería aprender. Un maestro utilizaba este método y era la exposición de una historia ficticia, pero esa historia ficticia contenía grandes verdades y de esa manera la mente del estudiante o del alumno quedaba ilustrada, ¿verdad? Esa enseñanza y esas verdades con estas sencillas historias. Entonces aquí hay una parábola, pero esta parábola, si usted las analiza, tiene que ver 100% de economía, de dinero, de recursos, de riquezas. Aunque muchos religiosos al hablar de esta parábola comentan de que se trata de los dones y de los talentos, porque no han interpretado correctamente lo que es el talento, ¿verdad? A veces nos han enseñado que nosotros tenemos que estar danzando, de que nosotros tenemos que estar cantando, porque hay que multiplicar el canto, hay que multiplicar la danza, etcétera, etcétera. Pero si usted va aquí y analiza esta parábola y ve la escritura sagrada, simplemente son principios que van más allá de lo que nosotros llamaríamos talentos. Muy bien, entonces vamos a leer ahora mismo Lucas capítulo 19 del 11 en adelante. Dice de la siguiente manera: como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos que este sea rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero y para enterarse de lo que había ganado, se presentó el primero y dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, pues que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tienes su dinero y lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que ¿sabías que soy muy exigente y que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes: quítenle el dinero y désenlo al que recibió 10 veces. Contestó: Señor, le protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó: les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero cuando a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganselo acá y mátenlos delante de mí. Y en esta parábola maravillosa, entonces encontramos
eh, tres elementos muy importantes. Sabe, aunque usted no lo crea, pero encontramos los factores de la producción, ¿verdad? Y de eso es lo que quisiéramos hablar en esta noche. Usted sabe muy bien que hasta ahora hemos estudiado algunas cosas, como por ejemplo hemos estado enfatizando de que en el reino de Dios nosotros tenemos la obligación de multiplicar las riquezas. ¿Por qué? Porque simplemente todas las riquezas le corresponden a Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Y Dios quiere que nosotros multipliquemos las riquezas. Nosotros los seres humanos solamente somos administradores de la riqueza de Dios. Dios es el dueño de todo lo que existe, pero el hombre es el administrador. Dios le encargó la tarea de multiplicar, de administrar, es decir, utilizar correctamente esas riquezas en bien de toda la humanidad y en bien de su reino. Sin embargo, lo que el hombre ha hecho hoy en día con las riquezas, ese es un problema simplemente del hombre a causa de la desobediencia. Hoy en día nos damos cuenta cómo los ricos de este mundo ni siquiera reconocen a Dios como el Dios de las riquezas, y ellos piensan que ellos son dueños de todas las riquezas, pero quiero decirle algo, no han podido sacar un solo centavo, ni un solo gramo de oro, ninguna riqueza de este mundo. Todas las riquezas siguen quedándose en este mismo planeta que le corresponde a Dios. Si fuera del hombre, el hombre se lo hubiera llevado, pero no hay manera de sacar las riquezas de este mundo. Es más, las riquezas solo cambian de manos, ¿verdad? Hoy estamos viviendo como millones de empresas quebraron. En otras palabras, surgieron gente pobre también, hay más pobreza, ¿verdad? Alguien las perdió, pero otros las ganaron. Esto es tan sencillo, ¿verdad? Se cerraron los restaurantes, se cerraron tal vez los bares, y ahora surgieron otros nuevos ricos que emprendieron algo nuevo y empezaron a vender mascarillas, empezaron a vender productos de desinfección y cosas como esas. Entonces las riquezas no se han ido a ningún lado, solo se han cambiado de manos. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una idea clara, ¿verdad? Porque nosotros como iglesia y como hijos de Dios tenemos que obtener, administrar, crear y tal vez utilizar estas riquezas en el reino de Dios. Entonces, en este pasaje, aunque usted no lo crea, pero encontramos las tres categorías de riqueza, ¿verdad? Ahí están las tres categorías de la riqueza, o lo que modernamente se llaman los factores de la producción. Está la tierra, está el capital y está el trabajo. Sí, todas las riquezas provienen de un solo dueño que es Dios. Y hay tres categorías de riquezas: la tierra, el capital y el trabajo. También se los denomina, ¿verdad?, factores de producción, los cuales son los componentes para llevar a cabo la producción de bienes y servicios en esta sociedad. Entonces, a lo mejor no estamos hablando nada nuevo, pero sí queremos enfocarlo desde el punto de vista bíblico. ¿Qué dice el Señor con respecto a eso? Ahora, si analizamos un poquito de estas tres categorías de riquezas, ¿verdad? Está la tierra, está el capital y está el trabajo. Y si nos ponemos a pensar un poco en esto, mire, toda la riqueza natural de este planeta, todo lo que se puede sacar de este planeta, todo lo que se puede obtener de este planeta que nosotros le llamamos tierra, ¿verdad? Todo le pertenece a Dios. Si usted me pregunta en este día de dónde salió la computadora, yo simplemente le voy a responder de los minerales de la tierra. ¿Y de dónde salieron los plásticos? Del petróleo, de la tierra. Si usted me pregunta de dónde salieron los muebles, de la tierra, de los árboles, de las plantas que están en la tierra, de los alimentos que las plantas tomó, de los nutrientes que tomó la tierra. Si usted me pregunta y me dice, ¿y de dónde salió las construcciones, los materiales, los edificios? De la tierra. Todo se sacó de la tierra, ¿verdad? Las minas, se sacaron los metales, todo salió de la tierra. Y quiero decirle algo, aunque usted no lo crea, usted y yo también somos, ¿verdad?, del polvo de la tierra, hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, allí está el primer fuente de riqueza, o la primera categoría de riqueza. La tierra le pertenece a Dios y de allí se obtiene todas las cosas.
La segunda fuente de la riqueza, el capital, que es la riqueza elaborada, ¿verdad?, por los hombres, que consisten en bienes, en valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico o ganancia en particular. También este capital proviene de Dios, porque Dios nos hizo. El hombre tiene que trabajar, pero Dios formó al hombre para que produjera, ¿verdad? Entonces también le pertenece a Dios. Y el trabajo, obviamente, es el producto de la energía del hombre, se transforma en actividad multiplicadora. El trabajo es un regalo de Dios, es un don de Dios. Entonces le pregunto, ¿qué le corresponde al hombre? ¿Qué es lo que le pertenece al hombre? Nada. El hombre solamente es un administrador de Dios. Entonces la segunda cosa que aquí mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿quién es el dueño entonces de estas riquezas? Y bueno, hay algunas respuestas. Hay respuestas según los mismos seres humanos. Y entonces ahí tenemos que pensar en algunas cosas, que el ser humano siempre se ha cuestionado, ¿verdad? ¿A quién le pertenecen las riquezas del mundo? La tierra, los recursos naturales, los recursos minerales y los bienes de capital. Los bienes de consumo, el trabajo que desempeña. A la vez, ¿quién debería de tener control de esto para el beneficio de la sociedad? Y usted sabe que antiguamente el feudalismo era un sistema, diríamos de esta manera, un sistema económico, pero esto era tan sencillo como el dueño de la riqueza era el feudal, o sea, el dueño de las grandes extensiones de tierra. Este tenía esclavos, ¿verdad?, para producir esta misma tierra en favor de unos pocos y nadie controlaba sobre estos beneficios. Luego también estuvo de moda o ha surgido otros pensamientos como el comunismo. En este sistema el Estado es el dueño de todas las riquezas, incluyendo el trabajo y el capital. Luego las distribuye al pueblo, convirtiéndose en un supuesto benefactor, ¿verdad?, el Estado. Pero también está el capitalismo, que es el sistema económico que muchos de nosotros conocemos. El dueño de la riqueza, según el capitalismo, es el hombre. Y este las dispone conforme a su conveniencia, compra, vende, y en el sistema del capitalismo, obviamente, aún los precios están regidos de acuerdo a la oferta, a la demanda. En otras palabras, el hombre es el dueño de todas las cosas. Yo quiero preguntarle en este momento, ¿cuál de los tres sistemas es el correcto? Y la respuesta es, los tres están equivocados. Los tres sistemas son anti-Dios, son yo diría, antihumanos, ¿verdad? Los tres sistemas son erráticos. Ninguno de estos pensamientos fueron creados por Dios, simplemente son humanistas. Ahora, lo que dice la Biblia sobre las riquezas. Como ninguno de estos sistemas que hemos nombrado son de Dios, entonces tenemos que volvernos a la palabra de Dios y ahí nos encontramos de que Dios es el dueño de todas las cosas. El hombre, como hemos dicho hace un momento, solo es un administrador y debe hacerlo conforme a los principios del reino y debe darle cuentas por todo lo que ha hecho con estas tres fuentes de riqueza. Entonces, por ejemplo, le voy a comprobar en este momento con la misma palabra del Señor, por ejemplo, de que de Dios es la tierra, ¿verdad? De Dios es la tierra. Salmo capítulo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, incluido el hombre, ¿verdad? Ageo capítulo 2, versículo 8 dice, mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es entonces la tierra? La respuesta de Dios. El feudalismo decía que la tierra era del feudal. El comunismo dice que todo le pertenece al Estado, las riquezas. Y el capitalismo dice que es del hombre. ¿Sí ve? Estamos muy equivocados cuando nosotros pensamos que uno de estos sistemas están correctos. Nosotros respetamos sus ideologías políticas, pero quiero decirle algo,
todos los tres pensamientos que hemos nombrado son antidios y antibíblicos. Ahora, le voy a comprobar también de que de Dios es el capital, ¿verdad? Mire, Primera de Reyes capítulo 3, versículo 13 dice, además, aunque no me has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Oh, mire cómo le dijo el Señor a este rey. Le estaba diciendo al rey Salomón. Mire, Dios le respondió de esa manera. Entonces, le pregunto, ¿quién produjo el capital? ¿El hombre o Dios que da poder para hacer las riquezas? Recuerde que el capital es la riqueza elaborada por el hombre, ¿verdad? Y entonces ahí nos damos cuenta que es Dios quien da el poder y la autoridad para hacer las riquezas. ¿Ya? Otro pasaje de Deuteronomio 8:18 dice, recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Le pregunto, entonces, ¿quién es el autor de la riqueza aquí? Mire, es Dios, sigue siendo Dios. De Dios es el capital. Y luego pues vemos tercera fuente de riqueza, que es el trabajo. Usted dirá, o mucha gente dice, todo esto lo conseguí por mi trabajo, por mi esfuerzo. Espérese un momento. Mire lo que dice Génesis 1:26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Mire, aquí está. Estamos hablando del trabajo. ¿Quién es el autor del trabajo? ¿Quién se inventó el trabajo? Usted ve en Génesis capítulo 1, 2, versículo 15, dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Mire, ahí está. ¿Quién se inventó el trabajo? ¿Quién es el inventor del trabajo? Recuerde que el trabajo es la fuente para obtener riquezas. Pregunto, ¿de quién es la riqueza? ¿Verdad? No es del hombre, es de Dios, que le dio el don del trabajo. Entonces, con estos pasajes, pues hemos comprobado de que realmente Dios es el dueño de la tierra, Dios es el dueño del capital y Dios es el dueño del trabajo. Ahora queda en nosotros pensar correctamente que si a Dios le pertenece todo esto, nuestra tarea como administradores de Dios, entonces es el de producir la tierra, el de cuidar la tierra, administrar correctamente la tierra, es de multiplicar el capital, es de producir la riqueza. Y que si Dios le pertenece el trabajo, pues tenemos que trabajar. Y entonces aquí viene lo maravilloso de esto, ¿verdad? Cuando entendemos estas cosas, nosotros vamos fácilmente a abandonar la teología de la pobreza y no nos vamos a ir al extremo de la teología de la prosperidad, que nos lleva a materializar y a amar la riqueza, porque simplemente sabemos que todo le pertenece a Dios y que nada podremos sacar de esta tierra y que todo es ficticio, todo es pasajero. Quiero decirle algo, las riquezas, aunque sean de Dios, no son duraderas, no son eternas, ¿verdad? Simplemente nos sirven como herramientas mientras estamos en esta tierra. Vamos a continuar un poco más, pero tendríamos que, con estos pasajes nosotros tenemos que dejar en claro en esto, ¿verdad? De que aquí la figura del hombre no aparece ni con poder propio para producir las riquezas, ni con habilidades propias para producir las riquezas, ni tampoco hay la autoría del ser humano para hacer las riquezas. Entonces aquí viene la gran reflexión, ¿verdad? ¿Dueños de qué somos? No somos dueños de nada. Sin embargo, tendremos que darle cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho con sus riquezas. Ahora, si vamos aquí al pasaje que hemos leído, entonces allí en el pasaje de Lucas capítulo 19, versículo 11 en adelante, en el versículo 17, en el versículo 16,
aparece la parte del dueño, ¿verdad? Como Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros los hombres somos administradores de las riquezas de Dios, entonces tarde o temprano tendremos que darle cuentas a Dios por nuestra administración. Entonces yo quiero pedirle aquí a que vaya al versículo 16 y usted ve ahí que en el versículo 15 dice que llegó el Señor y empezó a hacer cuentas. En el versículo 16 dice, se presentó el primero y dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Ojo, tu dinero ha producido 10 veces más. Estamos hablando del capital. ¿Cuánto ha producido? 10 veces más. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer si tenemos el capital? Nosotros tenemos que multiplicar ese capital. Recuerde que el capital es la riqueza elaborada por el hombre, ¿verdad? Para producir más. Nosotros no podemos ser negligentes sin producir esta riqueza porque le pertenece al Señor. Esto es tan grave porque más luego se va a dar cuenta de algunas cosas. Pero dice, se presentó el otro, ¿verdad? Bueno, en el versículo 17 dice, cuando le contestó al hombre que había dado 10 más, le dijo, hiciste bien, siervo bueno. Mire, siervo bueno, le dijo. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Pues que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. No le entregó más dinero, le entregó más autoridad, más dominio. Mire, qué tremendo es esto, ¿verdad? Entonces aquí vemos tanto que las riquezas bien administradas, bien producidas y bajo el principio de Dios aún nos genera autoridad y dominio. En el versículo 18 dice, se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más, o sea, el doble igual, ¿verdad? Y entonces el rey le respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Pero en el 20 dice, llegó otro siervo y dijo, Señor, he aquí tienes tu dinero. Mire, no lo perdió, no lo malgastó, simplemente no produjo nada. Simplemente estuvo allí escondido ese dinero que había recibido del rey. ¿Ya? Y luego le dice, es que, aquí aparecen las excusas, es que tuve miedo, ¿verdad? De usted, que es un hombre muy exigente. Mire, tenga en cuenta esto, y aquí es verdad, Dios exige que nosotros llevemos fruto, que multipliquemos lo que Él nos ha entregado. Y esto es un principio bíblico, ¿verdad? Si Dios le entregó a usted una tierra, si Dios le entregó a usted un capital, es para que usted produzca y multiplique. Y aquí va algunos consejos sencillos, pero en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, post-pandemia, en este tiempo donde tendremos que vivir muchas situaciones adversas, póngase a pensar un momento. ¿Acaso usted tiene por ahí tal vez una tierra, unos pocos metros de tierra, tal vez abandonado, sin producir nada? Ojo, la tierra es para producir. ¿Por qué no se vuelve a ella? ¿Y por qué no planta? ¿Por qué no va a producir pimientos, tal vez lechugas o tal vez tomates? Hoy en día vemos en internet cómo aún en las casas la gente hace sus viveros, ¿verdad? Producen hermosos frutos en maceteros, ¿verdad? ¿Sabe? Quiero decirle algo. Si usted tiene algo abandonado, vuélvase, sea diligente. En el libro de los Proverbios encontramos un versículo bíblico que por hoy no le voy a citar el pasaje, pero dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de sabiduría. Hay que volver a utilizar correctamente si tenemos tierras. Pero no solamente eso, si usted tiene un capital, no es para que lo desperdicie o tal vez para que lo malgaste. El capital es para volver a producir y generar más recursos. Y entonces aquí en esta misma respuesta del siervo malo, el Señor le dio yo diría la contrarrespuesta y le dijo, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. No era verdad que Dios es así, ¿verdad? Lo que estaba afirmando, simplemente eran excusas. Pero el Señor dijo, ya que me has dicho y me has calificado de esta manera, pues con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente
y que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré, entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? ¿Mm? Mire, ahí está. Tenía que haber producción, tenía que reproducirse, tenía que multiplicarse ese capital. Mire, la negligencia de nosotros los seres humanos muchas veces nos ha llevado a tener pensamientos de pobreza, pensamientos de baja autoestima, y muchas veces hemos abandonado el capital, hemos abandonado la tierra, no hacemos nada por producir, porque simplemente pensamos que a lo mejor las riquezas van a venir con ayuno y oración. Quiero decirle algo, con ayuno y oración no le van a venir las riquezas. Con ayuno y oración a usted le va a venir tal vez la fe, le va a venir liberación, le va a venir la santidad. Pero ojo, para generar las riquezas hay que someterse a los principios de la palabra del Señor. Y una de las formas como tiene que producirse la riqueza es a través del trabajo, porque esto es un mandamiento de Dios y no de un trabajo muy sencillo y liviano, sino de un trabajo arduo, inteligente, apasionado. Y habíamos estado aprendiendo en otros principios de que el trabajo también es un acto espiritual para el cristiano. Mire, esto es lo más impresionante. En el versículo 24 dice, luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y dénselo al que recibió 10 veces. Mire, aquí hay una cosa que no entienden los comunistas, por ejemplo. Los comunistas hablan de la igualdad social, hablan de la equidad, pero aquí en el reino de Dios no se ve la equidad según al pensamiento del hombre, ¿verdad? Simplemente aquí viene el cuestionamiento. ¿Por qué Dios, verdad, coge y da más al que más ha producido y al que no ha producido nada le quita y se queda en la total miseria? Los comunistas dicen no, todos tienen los mismos derechos y todos deben ser por igual, todos se reparten la riqueza por igual. Pero quiero decirle algo, en el reino de Dios es al revés. Si alguien no produce, ¿verdad? Por negligencia, por falta de visión, por vago o por desidia, simplemente no se merece nada. Por eso la palabra del Señor dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, el que no produce no tiene derecho a un bienestar. Mire, son principios del reino, ¿no? Y entonces aquí, el versículo 26 dice, el rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más. Pregunto, ¿usted quiere más o quiere menos? ¿O quiere quedarse sin nada? Le pregunto, ¿cuánto tiene? ¿Qué está haciendo con lo que tiene? ¿Ha reproducido? ¿Ha multiplicado? Ojo, si usted no hace nada para multiplicar las riquezas, no espere nada de parte de Dios. Simplemente pronto usted también estará entre la fila de los que no tienen nada. En otras palabras, en la fila de los que viven en la pobreza. Ahí está. Entonces no reclame luego tal vez justicia social. No hay nada. Simplemente porque son principios del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, termina diciendo este pasaje que está aquí. Ahí vamos a continuar. Mire cómo dice este pasaje. Termina diciendo el 27, pero en el 26, el rey le contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Entonces, el que menos tiene, el que no hace nada para reproducir, ¿verdad? Las riquezas de Dios, simplemente va a llegar un momento donde va a quedarse totalmente en la nada. Tenga mucho cuidado. Entonces, de este pasaje nos podemos dar cuenta que el generar recursos, el administrar correctamente, el producir la riqueza, el multiplicar la riqueza y el utilizar correctamente las riquezas conforme a los principios del reino no son una opción. No, es una obligación, una responsabilidad de todo hijo de Dios. Yo no sé qué es lo que usted piensa en este momento, pero en estos tiempos difíciles vienen muchas preguntas a la mente de los seres humanos. Y ahora mismo me preguntan muchas personas, ¿y qué voy a hacer ahora que no tengo trabajo?
Recuerde lo que piensa Dios del trabajo. El trabajo no es la única fuente de donde usted puede sacar la riqueza. ¿Qué del capital? ¿Qué de la tierra? ¿Verdad? Mucha gente me pregunta y me dice, no hay trabajo. Otros dicen, no tengo capital. Otros dicen, simplemente la tierra no produce nada. Pero quiero decirle algo. Estos principios eternos de Dios no van a cambiar. Recuerde, Dios tiene que haberle dado algo a usted. Y aquí termino con esta reflexión. Pero en cierta ocasión, en el Antiguo Testamento, no le voy a citar el pasaje para que usted no confunda con la enseñanza de hoy. Solamente le voy a contar a manera de historia. En el Antiguo Testamento hay un episodio de una viuda que se había quedado una viuda que sus hijos se habían quedado huérfanos y endeudada, ¿verdad? Y entonces resulta que el hombre de Dios, un profeta, fue de paso por allí y cuando llegó a la casa de la viuda, simplemente esta mujer le pidió ayuda al profeta y el profeta le preguntó, ¿pero qué tienes? La señora dijo, no tengo nada, absolutamente nada, ¿verdad? Por eso mis hijos van a ser esclavos, ¿verdad? Por las deudas. Pero dijo algo muy importante, mi esposo era un siervo de Dios, temeroso de Dios, pero murió, ¿verdad? Estaba endeudada, no tenía con qué pagar y lo más trágico para ella es que sus hijos iban a convertirse en esclavos a causa de la deuda. Mis amados, eso nos lleva a pensar en algo muy importante. Lo primero, que las deudas, que la necesidad, la falta de riquezas nos pueden convertir en esclavos de otros seres humanos. Y entonces el profeta le preguntó, ¿pero qué tienes? La mujer no se dio cuenta de lo que tenía. Pero frente a la insistencia del profeta de qué es lo que tenía, allí le hizo esta pregunta. Le dijo, simplemente al pensarlo correctamente, la mujer dijo, tengo un poquito de aceite, no sé si 1 litro. Pero, ¿qué era 1 litro de aceite? Porque yo le pregunto, ¿quién no tiene 1 litro de aceite en su casa? Usted debe tener algunos litros. Y entonces la pregunta aquí es también, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Tiene por ahí una tierra que está baldía, abandonada? ¿Una propiedad que no está generando nada? ¿Tiene un capital tal vez? ¿Que tiene allí un trabajo que lo está mal utilizando? No sé qué es lo que tiene, pero algo debemos de tener. Y el profeta le preguntó, ¿qué tienes a la mujer? La mujer le dijo, tengo 1 litro de aceite. Entonces le dijo, bueno, coge el aceite, presta otras botellas a tus vecinos, las vasijas a tus vecinas, y luego coge el aceite y empieza a vaciar sobre esas botellas vacías. Y entonces dice que ocurrió el milagro de la multiplicación. Quiero decirle algo, todos tenemos algo de parte de Dios. Dios ha depositado en nosotros habilidad para generar riquezas. Nos ha depositado un valor espiritual. Nos ha depositado una inteligencia para generar la riqueza. Yo diría una inteligencia espiritual para administrar correctamente las riquezas dándole honra a Dios. Una inteligencia emocional para poder desarrollar la visión. Todos tenemos algo de parte de Dios. La pregunta, ¿pero qué estamos haciendo con esto? Cuidado, puede ser demasiado tarde y el Señor le va a pedir cuentas y usted no ha producido absolutamente nada. Quiero decirle en este momento también, la vida pasa pronto, ¿verdad? No espere llegar a los 60 años para empezar a hacer algo. No, ahora es el tiempo. Y no importa si usted tiene ya 60, 70 años, acuérdese de Abraham, a qué edad fue llamado a cumplir un propósito. Acuérdese de los grandes hombres de Dios, cómo empezaron a conquistar, hicieron cosas grandes a una edad avanzada. Es decir, aquí lo que más importa es que tomemos una decisión correcta para generar los recursos, para producir esos recursos, para administrar correctamente esos recursos, para multiplicar esos recursos y generalmente para utilizar esos recursos en el reino de Dios. Mis amados, seamos diligentes y no negligentes. Y en esta hora, pues,
Quisiera terminar haciéndoles un recuento entonces. Mire, aquí hay pasajes bíblicos que usted puede tomarlos en cuenta, ¿verdad? Lo que dice la Biblia sobre las riquezas. Mire, estos pasajes son definitivos, mis amados. De Dios es la tierra. Usted encuentra ahí Salmos 24:1, Ageo 2:8. De Dios es el capital. Primera de Reyes 3, versículo 13. Deuteronomio 8:18. Y de Dios es el trabajo. Génesis 1 al 26 y Génesis 2:15. Si usted practica, ¿verdad?, el juego, yo diría, aplica correctamente estos tres factores de producción, mis amados, muy pronto se van a dar cuenta de que las riquezas que Dios nos ha encargado en nuestras manos se van a multiplicar. Y termino diciendo en este día, si usted está viviendo una situación difícil hoy mismo, quizá es porque usted solo pensó en uno de estos factores de producción. Tal vez usted pensó que solamente trabajando usted podría realizar su vida y tal vez pensó que solamente con un trabajo usted podría sobrevivir y totalmente cumplir con su responsabilidad, pero ya se da cuenta que hoy en día cuando se acabó el trabajo se le acabó todo para usted. Pero recuerde que no es la única fuente de la riqueza. ¿Y la tierra? ¿Y dónde está el capital, verdad? O tal vez a algunos de ustedes dirán, no tengo tierra, pero tiene inteligencia para producir. Y aquí tenemos que enfatizar algo. Nosotros hemos dicho que creemos en un Dios sobrenatural. Y sabe, cuando Dios quiere bendecir, Dios utiliza nuestra mente para impregnar nuestra imaginación una forma como de crear esas riquezas. Tal vez usted dirá, yo no tengo nada. Pues yo le voy a invitar a que usted haga una oración cada mañana y le diga al Señor, Dios Todopoderoso, muéstrame, enséñame, dame una visión, abre mi entendimiento, ilustra mi mente, dame una idea creativa para generar los recursos. Y de seguro que usted va a encontrarse con una realidad. Algo tiene en sus manos. Tal vez tiene capital, tal vez tiene tierra o tal vez usted a lo mejor tiene trabajo, tiene habilidades en sus manos. Pero que no tiene nada no es verdad, porque en esta parábola encontramos que Dios, el Señor o el Rey, en este caso de esa parábola, le dio a sus servidores, a todos les dio, ¿verdad? A cada uno de acuerdo a su capacidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso es una cuestión nuestra, ya no una cuestión de Dios. Pero usted y yo debemos ser diligentes para multiplicar las riquezas. Y cuando usted las obtenga, quiero decirle algo, usted úselo para el reino de Dios. No se olvide de honrar a Dios, que es lo prioritario, porque de Dios proviene toda la habilidad para hacer las riquezas. De Dios proviene la tierra, de donde saca los recursos. De Dios proviene el trabajo. Todo procede de Dios y usted y yo tenemos que darle honra y gloria al Señor, porque de Él proviene todo y tenemos que vivir agradecidos de lo que Él nos ha encargado como sus administradores. En esta hora yo le voy a pedir a que usted cierre sus ojos y piense allá en su casa, ahora mismo que está reunido en este viernes de fe. Probablemente está allá en su casa con su familia y allá en su hogar. Están viviendo la cruda realidad de la pospandemia, de esta horrible crisis mundial. Y a lo mejor usted está presionado por deudas, presionado tal vez por las necesidades. Un momento, haga un alto. No se desespere. Medite en la palabra del Señor. Cuando usted va leyendo estos pasajes que yo le he citado, ¿verdad? ¿Sabe qué? Le va a venir el entendimiento, al entendimiento, la respuesta de Dios. Y el Señor va a traer en su mente y va a trabajar en su corazón, en su espíritu. Y ya verá que usted se va a encontrar con la respuesta. Que hay respuesta y solución para sus problemas, su necesidad económica, sí las hay. Ojo, sí las hay. Solamente permita que el Espíritu de Dios le traiga a su mente, la ilumine
Deje el afán, la ansiedad, la preocupación, que así no se resuelva nada. Dele un espacio a Dios y ya verá, muy pronto usted va a salir de esa situación y usted va a vivir eternamente agradecido de Dios, porque de Él procede todo lo bueno, porque somos sus hijos. Así es que si usted está ahora mismo, usted allá en su casa atribulado, está angustiado por esta situación que todos lo estamos viviendo, quiero decirle algo. Voy a orar por usted para que el Señor ponga paz en su corazón. Porque la palabra del Señor es muy clara cuando dice, por nada estéis preocupados. Antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mire, por nada. Y luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, te va a tomar tu mente para que no se salga tu mente del control y no termines en la desesperación. Tal vez en la ansiedad o en el peor de los casos, Dios te va a guardar de la depresión. Así que en este momento, si usted está viviendo esta situación angustiosa, solo levante su mano y diga, Señor, hoy reconozco que todo procede de ti. De ti procede las riquezas. Tuya es la tierra y todo lo que hay en la tierra. Y como yo estoy en esta tierra y tú me pusiste en esta tierra, Señor, hoy reclamo los recursos de la tierra para mí. Y diga también en este momento, oh Dios, el capital, los bienes que se producen, Señor, en esta tierra hecho por los hombres, son para mí también, porque yo los puedo generar. Tú me das el poder para hacer las riquezas. Señor, habilítame para hacer más riquezas. Quiero multiplicar las riquezas, quiero multiplicar el capital. Y diga en este mismo momento, Señor, hoy vengo a renunciar a toda desidia, a toda flojera y responsabilidad con el trabajo. Y voy a trabajar a tal forma que voy a sacar provecho de la tierra, que voy a esforzarme, Dios, y te voy a honrar, porque el trabajo es tu don, tu regalo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así que mis queridos amados hermanos, pues ya pueden subir al chat su saludo allí para nosotros cuando los vemos allí en el chat decimos al fin, sí están conectados. No estamos predicando a una cámara, sino que como usted sabrá, para nosotros este trabajo es tan serio el cuidar las almas, que nosotros nos esforzamos para hacer las cosas de la mejor manera. Invertimos tiempo, recursos y todo lo que podamos hacer, porque simplemente hemos entendido que trabajamos para Dios como Dios manda, ¿verdad? Y entonces, mis amados, usted haga lo suyo. Dios tal vez no le puso a usted a enseñar la palabra de Dios por YouTube, por un canal de televisión, pero en el lugar donde usted esté, allí Dios lo puso, allí es la fuente de su trabajo, allí usted puede encontrar su capital, allí usted puede extraer la riqueza de la tierra. Pero quiero decirle algo, nunca se olvide que todo lo que usted obtenga, ¿verdad?, le procede de Dios y que simplemente es para nuestro bienestar, para el bienestar de nuestra familia y de la iglesia del Señor y del prójimo. Haciendo estas cosas nosotros vamos a vivir siempre bajo la dirección, la bendición de nuestro Padre que estás en los cielos. Entonces, mis amados, nada más en esta hora. Qué privilegio, qué hermoso haber compartido con ustedes la palabra del Señor. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Y no se olvide, el domingo en la mañana estamos en nuestro servicio dominical. Asista usted, su familia y sus invitados. Por favor, haga algo. Si alguien no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, porque es la manera como nosotros le hacemos llegar las enseñanzas, ¿verdad? Si tal vez usted conoce gente que está totalmente destruida, desmoralizada a causa de esta crisis, comparta estas enseñanzas. Dios hará algo. Dios utilizará, porque nosotros lo que estamos es predicando su palabra. Y la palabra de Dios simplemente va a construir y nos va a levantar y nos va a traer el espíritu de fe. Nada más, mis amados, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Un abrazo de parte de mi esposa, de mis hijos. Recuerda que los amamos mucho y estamos
para servirles, y queremos agradecerle en este día a todos ustedes, amados discípulos, amada gente de la iglesia, ¿verdad? Y también queremos agradecerle aquí a alguien que trabaja mucho también, ¿verdad? Es el hermano Juan, el dueño de este estudio que gentilmente nos ha prestado, ¿verdad? Y nosotros podemos trabajar, haremos transmisiones, estamos haciendo transmisiones desde nuestros modestos estudios también. Ahí estamos trabajando para crecer. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, y siempre lo haremos pensando en Dios y pensando en ustedes. Que el Señor me los bendiga.